invitación, a ustedes por estar ahí y a los anteriores ponentes que me han, tanto el libro como los compañeros gallegos, pues me han fascinado. Yo me dedico a investigar sobre sistemas por pagos por servicios ambientales. Una pequeña introducción histórica, no sé si alguien sabrá qué es esto. Esto es la antigua ciudad de Éfeso, la segunda biblioteca de la antigüedad, y hoy en día es una ruina. Y siempre me gusta empezar por hacer comprender, quizá a mí lo que me interesa es hacer comprender a la sociedad el valor de los bosques, ¿no? Éfeso hoy en día es una ruina, literalmente, porque era una bahía, el río Caistro, allí predicaba San Pablo, porque era un puerto de mar, pero la deforestación de los bosques circundantes de la bahía de Éfeso, pues se llevó por delante los bosques. Al perderse los bosques se perdieron los suelos, la bahía se colmató y, como ven ahí, Éfeso se quedó a 10 kilómetros del mar y, por lo tanto, una ciudad portuaria a 10 kilómetros del mar no tiene sentido, ¿no? Es un ejemplo histórico de lo que sucede cuando no cuidamos los bosques, y es un ejemplo que tenemos ahí histórico, ¿no? Por lo tanto, los servicios ambientales existen, tienen una importancia, y el problema quizá es el tiempo, ¿eh? A corto plazo parecen no tener mucha influencia, pero a largo plazo la tienen, y esto es una dificultad para abordarlos desde una perspectiva económica, ¿no? Decían los economistas que qué importa el largo plazo si estaremos muertos, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué es esto de los...? Yo lo que les voy a... Toda mi presentación es una justificación para explicar qué son, aunque efectivamente los compañeros de Economía lo han abordado anteriormente. A mí me interesa cómo con estos servicios podemos hacer una política, y en concreto mi propuesta es cómo orientar una política vasca de servicios de los ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿qué son estos servicios? Pues como veíamos ahí en el río Caistro, son aquellas funciones de la naturaleza que tienen una utilidad y que permiten el desarrollo de la vida humana, ¿no? Conceptualmente, y voy a ser muy poquito conceptual, pero para entender, un servicio es una función que sirve. Una función es algo que funciona. Entonces, los ecosistemas funcionan, y funcionan y tienen un ciclo de nutrientes, una regulación de agua. Esto es lo que podríamos llamar las cosas que funcionan, las funciones. Cuando una función se nos hace útil, cuando hay algo útil que funciona, nos sirve, y por lo tanto se convierte en un servicio. Y entonces son servicios primarios, la polinización, la captación de agua. Y cuando un servicio que nos sirve se convierte en algo cuantificable, podríamos llamarlo un servicio final, la provisión de agua limpia, la producción de comida. Y cuando un servicio final somos capaces de transformarlo en dinero, ese servicio se convierte en un beneficio. Función, servicio, beneficio, conceptualmente. Y por lo tanto, tenemos algo que es cuantificable en términos monetarios. Y esto empieza a ser interesante porque empiezo a ver dinero. Y si empiezo a ver dinero porque consigo mostrar que hay unos beneficios, podré tener mercado o no. Por lo tanto, función, servicio, beneficio, y la cuarta, mercado o no mercado. Los bosques, fantástico, tenemos mercado, la madera. Cuando estamos hablando de frutos, fantástico, tenemos un mercado. Cuando estamos hablando de agua potable, empezamos a hablar de lo que los profesores de economía hablan de una externalidad positiva. Es un beneficio, no tiene mercado, es un bien público. ¿Y qué tendríamos que intentar? O lo regulamos, es decir, oye, pues tenemos que invertir tanto, o intentamos capturar el valor de esa externalidad y revertirlo ¿en quién? En aquellos que cuidan la función que se convierte en un servicio. Y luego tenemos las protecciones y cuencas, que a través de alguna obra intermedia, pues ese beneficio se puede convertir en un bien de mercado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña conceptualización para saltar de la ecología a la economía. Ya volvemos atrás, en la ecología. ¿Qué son estos servicios? Pues de nuevo yo me baso, digamos, en las fuentes más amplias que hay. Naciones Unidas dice que hay servicios de abastecimiento, de regulación, culturales, todo aquello que nos sirve en muchas facetas, ¿no? Por lo tanto, el reto, el que yo he intentado dedicar mi investigación, es cómo capturar el beneficio de estos servicios y aplicarlo al cuidado de esas funciones, ¿no? Y entonces, analizando, pues tenemos beneficios que surgen de los genes, de las especies, de los ecosistemas,
Y para cada uno de ellos es interesante encontrar cómo capturar el beneficio y revertirlo a quién. Y aquí es donde viene el segundo principio importante de todo esto, a quienes cuidan. Entonces, para mí el principio fundamental de cualquier política de servicios ambientales es lo que se llama el principio de subsidiariedad. Hago un paréntesis para que lo entiendan. ¿Quién tiene que educar? ¿Quién es el responsable de la educación de mis hijos? Pues soy yo. Si salen hechos unos kinkis, me dice Pablo, eres un desastre de educador, ¿no? ¿Y qué le pido a la administración, al Estado? Que me ayude. Pero yo no le digo a la administración, oye, tú me educas a mis hijos. No, lo educo yo. ¿Quién cuida los servicios? Pues el que los tiene. ¿Y quién los tiene? Pues el propietario o la comunidad. ¿Y qué hace la sociedad? Pues lo mismo que hace la sociedad conmigo. Me ayuda o me pone un cole público o me pone un concertado, en Estados Unidos me pone el transporte, pero me ayudan a que yo ejerza mi labor subsidiaria, porque yo soy el protagonista de la educación de mis hijos y porque ustedes son los protagonistas de la conservación de la red de la vida en el País Vasco. Ustedes, pues me imagino, son propietarios. Por lo tanto, la relación con la sociedad, a mi juicio, tiene que cumplir el principio básico de funcionamiento de la Unión Europea, que es la subsidiariedad. Ustedes tienen la gran labor de mantener la red de la vida a largo plazo, de hacer que no vuelva a haber otro Éfeso. Bien. Entonces, cuando partimos de un monte, tenemos bienes y servicios, como se ha comentado antes, un bien se consume. La ventaja que tiene la madera para conservar la biodiversidad es que como se consume tiene mercado y si te dan dinero por ella, pues ya tienes el beneficio y todo, digamos, el flujo hasta garantizar el cumplimiento de la función se mantiene. El problema es con los servicios. ¿Cómo capturamos el valor de los servicios? Este es el problema. Y hay una parte, como decían los compañeros de economía, que tenemos que estudiar las relaciones biofísicas y en un momento dado, cuando llegamos del servicio al beneficio, tenemos que echar números. ¿Cuánto cuesta, por una parte, y cuánto genera? Y vamos a ver si nos salen las cuentas, que no siempre salen. Entonces, se necesita un trabajo multidisciplinar. Entonces, el ritmo de esta ponencia es explicar lo que hay, mostrar algunos sistemas conceptuales y aplicados y cómo a partir de ahí se puede lanzar una política, ¿no? Entonces hemos visto que el último paso que tenemos en estos servicios es que constituyen lo que se llama una externalidad, una interdependencia, ¿no? Que cómo yo cuido algo que sostiene el territorio, sostiene la naturaleza, sostiene la ciudad de Éfeso, pues sostiene la ría de Bilbao, no sé, eso es lo que hay que encontrar, cómo lo sostiene a largo plazo. Y ver, bueno, también están las externalidades negativas, pues por ejemplo el dióxido de carbono, entonces pues a ver si capturamos, le cobramos a ese señor que está ahí emitiendo gases porque nosotros los fijamos, etcétera, pero vamos a ver de dónde sacamos este dinero. Y esto es un arte, porque aquí en el fondo se trata de decir de dónde sacamos dinero. Entonces, para entrar en ese arte, lo primero que necesitamos, como también mencionaban los compañeros profesores de economía, es tener una valoración, cuánto valen las cosas. Si hay muchos métodos económicos, no me voy a detener en ellos, voy a ir más directo a la política, pero es interesante ver cómo, primero, se puede capturar lo que, por decirlo así, valen las cosas para la gente. No lo que me cuesta, eso es otra historia. Lo que valen, pues hablamos de lugares investigadores pues que dan 30, 40, hasta 600 euros de valor. Y este valor, este es un estudio interesante de la renta andaluza, curiosamente lo que más vale de nuestros ecosistemas no es lo que producen, como también se veía antes, la madera son 50 millones, el bosque son 300, bueno, todo esto tiene sus metodologías económicas, pero esto de lo que nos hablan es de un margen, es decir, si lo mío vale tanto y yo solo capturo el 30%, es que no estoy capturando todo el potencial de lo que tengo. Y por lo tanto viene la política, cómo lo hago, ¿no? Entonces ven ahí que la renta productiva, la madera, en Andalucía al menos es el 30% de lo que se estima como valor de los montes. El valor económico, siempre para utilizar la disciplina, luego está el valor moral, ecosistémico, pero sencillamente. Y este es otro dato, ¿cuánto invertimos por hectárea, ¿no? Pues según el plan forestal, el gasto que hace la administración pública pues está en torno a 50 euros por hectárea, pero sin embargo el valor pues es de 90, ¿no? De algún modo y con unas cuentas así a grosso modo que probablemente cualquier
científico sesudo me diría: Pablo, has hecho mal 17 pasos, y no es 94 sino 117, pero de algún modo lo que quiero mostrar es que los bosques valen más de lo que se cobra por ellos, como bien ustedes sabrán. Y la teoría de servicios ambientales pues viene a apoyar la idea, ¿no? Si hay un valor que no está capturado, pues intentemos capturarlo, ¿no? Entonces, ahí tienen un ecosistema. ¿Y qué tenemos que buscar? Pues alguien que demande, que puede ser un bien, en unos casos, como veremos, es un bien público, es la sociedad en su totalidad quien lo demanda. En otros a lo mejor es un pueblo quien lo necesita. Veremos a ver quién demanda. Y ustedes, en esta perspectiva económica, ¿qué son? Pues son oferentes. Entonces, hay que encontrar la demanda, hay que encontrar quién quiere comprar lo que las funciones que cuidamos pues generan, ¿no? Y a partir de ahí pues veremos pues si es de agua, si estamos hablando, y veremos algunos ejemplos de incrementar tarifas, o si esto tiene que salir de impuestos generales. Ahora veremos cómo. Una definición típica de esto, y negociable, es pues una transacción voluntaria de un servicio que identificamos. Pues mis montes generan biodiversidad. ¿Quién quiere biodiversidad? Pues a lo mejor la biodiversidad es un bien público. Mis montes generan una estabilización del suelo para esta cuenca, pues a lo mejor es el organismo de Cuenca. Tenemos que ver cuál es el servicio que generamos, que serán varios al mismo tiempo, quién lo puede comprar, quién garantiza que eso se hace y cómo garantizamos que hay un cumplimiento. Entonces, esto es ahora vamos a ver ejemplos. La dinámica económica, ¿cuál es? Pues el triangulito, el cuadrado azul, es el dinero que yo saco si me cargo el monte. Y este es el dinero que yo saco si cuido el monte, y cuando el monte o la biodiversidad o lo que tenga. Y claro, si esto está pues muy pensado en Latinoamérica, si yo soy un campesino pobre y sobrevivo porque deforesto y pongo frijol, pues claro, la cuenca la estropeo y este es el daño que genero. Pero si conservo salgo perdiendo. Pues la dinámica es sencilla. Si yo pudiera coger un poquito de este coste y añadirlo aquí al beneficio, yo consigo que con un servicio ambiental, con la compensación de un servicio ambiental, el beneficio final sea un poquito más grande que la destrucción, pues tengo garantizada la conservación, que es lo que quiere la sociedad, que estas cosas se conserven. Entonces, hay un concepto importante: ¿cuál es el coste de oportunidad? Es verdad que esta presentación, pues yo trabajo, como verán, mucho en Latinoamérica. Yo trabajo en lugares con circunstancias extremas. Entonces, ¿esta teoría es aplicable en España? Pues hasta cierto punto, porque la teoría de pagos te dice, mira, donde tienes que pagar es donde la gente va a incumplir más la ley. ¿Y dónde incumplimos más la ley? ¿En Latinoamérica o en España? Pues en Latinoamérica, por una razón muy sencilla. Nosotros cumplimos la ley porque no nos sale a cuenta no cumplirla. En Nicaragua un día oigo una motosierra y dice, oye, pues si están cortando una caoba que está prohibida, ¿no? Y me acerco con el guarda forestal y dice el guarda forestal, oiga, usted no puede cortar esto. Y entonces este hombre saca un rifle de asalto, un AK-47, y dice que cómo dice, que es que si no mi hijo no come. Y entonces el guarda forestal dice, tú corta por aquí que yo te ayudo. Aquí, hombre, alguien aparece con un rifle de asalto y pues queda detenido, ¿no? Entonces, también hay que entender que en política, cuando vivimos en sociedades donde nos va bien, pues es más fácil prohibir que compensar. Otra cosa es que luego la sociedad diga, oye, espérate un momento, que como han comentado los profesores de la Universidad de Santiago, esto de prohibir, aunque yo no vaya a coger el rifle de asalto, igual cojo el mechero. Entonces, esto es el ejemplo típico. Tenemos que encontrar gente que quiera lo que producimos. Pues ahí tenemos una cuenca hidrográfica y aquí tenemos demandantes de ¿qué? Pues de pesca, de recreo, y esto hay que encontrarlo. Y ahora veremos cómo esto es la base para hacer una política a distintos niveles, ¿no? Y cuando encontramos quiénes son los demandantes, pues tendremos que ver cómo están dispuestos a ayudarnos a que nosotros cuidemos el bosque arriba, que nos ayuden en las tierras privadas a mantener nuestra biodiversidad, a que este señor que sufría el ataque de los zorros vea compensado lo que sufre por los zorros que hay en su tierra, o muchas veces, ¿por qué no?, que ayuden al sector público. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una administración a la que habitualmente estamos acostumbrados a que nos ayude, no a que nosotros subvencionemos a la administración, ya la pagamos con impuestos, ¿no?
pero la mayor parte de áreas protegidas del planeta pues, no pueden ejercer su función porque no hay dinero para que la ejerzan, solo están sobre el papel, ¿no?, cuando salimos de la OCDE. Este es un ejemplo interesante. En la República Dominicana hay 2 ríos, el Nizao. Pues el Nizao tiene 4 presas, tiene una derivación de agua potable y mucho riego para frutas porque están ahí todos los hoteles de las grandes cadenas españolas. Esto que a partir del mes de abril y mayo nos bombardea la prensa de ven a la República Dominicana, pues están ahí y tiran del río Nizao. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el río Nizao tiene un potencial económico tremendo. ¿Y el río Ocoa tiene valor económico? Pues no. Valor ecológico probablemente mucho más, pero valor económico menos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí hay una zona que podemos sacar dinero, pero tenemos que hablar con el hotel y tenemos que explicarle al hotel: oye, chiquillo, que si te quedas sin agua y sin electricidad, te quedas sin clientes. Esto tiene que estar en las cuentas de tu hotel. Tu hotel tiene que pagar a los campesinos que viven ahí arriba para que se conviertan en cuidadores del agua, porque si no, pierdes el negocio. Y a los de Ocoa, ¿qué le decimos? Pues chico, no hay dinero. Esta es la realidad económica. La economía es una ciencia maravillosa porque te habla de la realidad. Otra cosa es la ética, que te habla de lo que habría que hacer. Pero aquí, por lo menos, yo podría capturar el dinero para mantener una cuenca hidrográfica. ¿Cuál tiene que ser mi política? Volvamos a la subsidiariedad. Oye, vamos a conseguir suficiente dinero para el Nizao, porque si no, te vas a volver como Éfeso, y un poquito, por si acaso, para el Ocoa. Porque este no tiene potencial, pero tiene mucho valor ecológico. Entonces vamos a hacer una política combinando lo que podemos capturar, que es la realidad, con la necesidad para conservarlo todo. Claro, si alguno de ustedes tiene un bosque se estará preguntando, ¿y mi bosque tiene entonces valor económico? La respuesta es, unos de ustedes tendrán valor económico y otros no. Así es la vida. Y entonces, ¿para qué está la política? Para llegar donde no llega el mercado. Pero lo importante es que si tiene valor económico lo capturemos. Ejemplos: Nicaragua. Esto es la frontera, el paso de caballos, 527 hectáreas. Aquí hay bosque nublado, son bosques de captura de agua de precipitación horizontal. Es una zona seca abajo, pero como en la isla de La Gomera, cuando pasan los alisios o la nube, pues el agua se choca con una montaña y entonces se queda ahí, se filtra, llueve y hay agua en las partes bajas que son más áridas. Pero claro, se deforesta para ganadería y ya no hay agua. ¿Qué podemos hacer? Pues hablemos con los propietarios de los bosques de las partes más altas y hablemos con los campesinos que se están quedando sin agua, y son gente muy pobre. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tras un proceso participativo, donde hay unos técnicos que dicen, mira, lo que se necesita sobre todo es esto: evitar fuegos, hacer cercas vivas, regenerar. Un proceso de decir, ¿y cuánto dinero podemos sacar? Pues a lo mejor podemos conseguir que las familias pongan $1 al mes, porque son muy pobres. Pero es que hay 140 casas que ya no tienen agua todo el año. Y hay gente que dice, yo es que no puedo ni pagar $1 al mes. Y dice, bueno, pues ponte a trabajar, que mover piedras puedes moverlas. Y entonces lo que ven en verde son fincas que acceden a tener un sistema de pago por servicios ambientales. Estos son los resultados. Una quebrada que era temporal se vuelve permanente. Ya tenemos agua todo el año porque hemos cuidado la naciente y hemos pasado de 8 a 13 fuentes de agua recuperadas. Entonces, y todo esto lo estamos haciendo con un volumen de dinero no superior a los $2.000 o $3.000 al año, y dinero que va de pobre a pobre. Ni siquiera ha entrado la administración pública, porque hemos sido capaces de identificar, incluso aunque sean pobres, oye, ¿puedes prescindir de la cerveza que te ibas a tomar al mes para que tu hijo tenga agua? Pues chico, es duro, pero sí. Bolivia. En Pampa Grande, lo mismo, hay una ciudad abajo del todo. El agua le empieza a escasear y ¿qué es lo que tenemos? Pues el mismo problema habitual de deforestación en las laderas, etcétera. Bueno, pues ¿quién quiere entrar en un sistema voluntario de pago por servicios ambientales? Una serie de personas. Dinero no tengo mucho, estamos en Bolivia. Pero ¿qué puedo hacer? Pues te puedo facilitar un proceso de desarrollo rural para que en lugar de ganadero te conviertas, o una parte de tu finca sea de apicultura. Con lo cual yo te voy a pagar en un sistema para que pongas tus abejas, unas cajas, asistencia técnica y la creación de una cooperativa. Entonces yo he generado un desarrollo rural que parte de ayudar a las personas para que mantengan un bosque y se cobren en miel. Pues es otra forma de trabajar, ¿no? A un sistema más grande. Esto es Guatemala, la Sierra de las Minas. Es la segunda área
más grande, protegida del país, 36 ríos, 14 municipios, de 300 a 2.500 metros, y se deforesta y se pierde el agua. Bueno, pues ¿cómo trabajamos en una zona grande? Pues vamos a identificar quién gana dinero con los servicios ambientales. Y resulta que está Coca-Cola. ¡Bingo! Tenemos a Coca-Cola. Esto es bueno. Y además tenemos a la embotelladora más grande de agua del país, y además tenemos gente que hace acuicultura y gente que riega e industrias. Vamos a hacerlo más grande. Estamos aproximándonos ya al concepto de una política, algo así vamos a ver qué se podría hacer para un territorio como el País Vasco, ¿no? Pero por aproximación. Bueno, pues vamos a ver quién vive del agua aquí. Y resulta que la gente que vive del agua, si no tuviera agua, lo que tendría son cultivos de maíz y de frijol que apenas te dan quetzales, mientras que cuando tienes agua, la diferencia económica es muy grande. A lo mejor estás pagando muy poco por el agua. Chico, estás haciendo un negociazo con el agua, pero volvemos a lo mismo que los hoteles. Como no le pongas precio al agua y el agua desaparezca, te quedas tú fuera. Y lo mismo con Coca-Cola y lo mismo con la acuicultura. Entonces tenemos que hacer un proceso participativo, pero con un enfoque distinto. Ya no solo la gente que tiene que participar son los que cuidan, los que tienen que participar son los que se benefician, y además hay que hacerles ver que tienen que participar porque van a tener que contribuir o con trabajo o con dinero. Y aquí entra un concepto interesante que es lo que se llama la seducción ambiental. Hay que seducir, hay que hacer ver que, chico, me tienes que ayudar y tienes que poner dinero. Eres un hotel, eres una ría, eres una agencia portuaria, y hay que seducir y meterlos en ese proceso. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Pues aquí tienen, estos son indígenas, este es un colega mío, el profesor Byron Medina, y lo que hacen es transformar a los campesinos de la parte alta en cuidadores del agua. Cursos sencillos. Esto que ven aquí, están haciendo una triangulación de lo que es el río. Vamos viendo el caudal, que se mide, pues básicamente vas midiendo las alturas para ver la superficie, sueltas un plátano a 5 metros, como hay una curva de velocidad del agua, la media está a 3 centímetros del cauce, y entonces eso es justo el centro de gravedad del plátano. El plátano es fantástico, funciona de maravilla. La velocidad del plátano es representativa del cauce. Multiplicamos la velocidad a la que se mueve el plátano por los triángulos que han hecho y ya tenemos el caudal. Y si tenemos el caudal y lo medimos cada 10 días, sabemos el agua que estamos vendiendo. Hemos cuantificado nuestro servicio. Tan sencillo como eso. Gente que no sabe ni leer ni escribir es capaz de medir el pH, las calidades, y se han convertido en productores de agua. Y muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, pero saben que si generan ese agua de calidad y los parámetros son adecuados, les va a llegar un dinero. Con lo cual han incorporado a sus ingresos el servicio que cuidan. Y si de paso te echan una mano en tus actividades científicas y te cuidan el instrumental científico, pues fantástico. Y como vemos, a través de participación, participación y participación. Esto de los pagos por servicios ambientales, y es una de mis grandes batallas, no es un tema económico o solamente económico. Esto no se soluciona solo con dar dinero. Esto se soluciona dando dinero con sentido. Es decir, una peseta, no, ya estamos en euros, un euro tiene, a mi juicio, dos valores. Tiene su valor económico. Con este euro te compras, no sé qué, una botella de, no sé, con pero además este euro tiene significado. Oye, este euro tú te lo has ganado por hacer esto bien. Hago un paréntesis, es la diferencia entre comprar y subvencionar. Si un señor hace pan y yo le compro todos los días pan, yo le doy dinero para vivir, pero ¿qué mensaje le estoy transmitiendo a un señor al que le compro pan todos los días? Chico, tu pan es bueno, si no iría a otro. Por lo tanto, el dinero no solo transmite valor, sino que transmite significado. Es una forma de hacer ver a la sociedad que lo que haces está bien. Y entonces es importante que, dice, yo es que tengo una función útil para la sociedad, pero tienes que sentirte reconocido. Por lo tanto, pues campañas, participación, entendimiento. Esto es básicamente los pasos específicos. Entendamos en un territorio, en una cuenca, en una provincia, quiénes ofrecen un servicio, quiénes están en la cuenca, quiénes tienen el potencial de cuidarlo. Sinceramente, quiénes cuidan cosas con valor y quiénes tienen un bosque, como hemos visto en el Ocoa y en el Nizao, que aunque tenga valor económico, aunque tenga valor ecológico, no tiene valor económico. Seamos realistas, las cosas tienen un valor y a lo mejor uno tiene un bosque maravilloso, pero porque no hay
no va a ninguna parte o tal, pues no tiene valor económico. Pero primero cuantificar lo que hay con honestidad. Veamos cuál es ahora vemos el medio físico, qué recurso tenemos, en este caso el agua, quién es el que puede pagar por él, cómo planificamos para garantizar este recurso, qué cuesta hacerlo y qué figuras legales, ¿no? En Honduras, pues vamos a contar con la gente, con los campesinos, vamos a trabajar con ellos, hacer un comité de acción local, hacer giras sencillamente para que vean que hay experiencias que funcionan, pues el agua de su cuenca dónde va, etcétera, y ellos mismos hacen hasta el propio levantamiento de la información, ¿no? Participación, ¿dónde estamos? Y para eso, pues las típicas técnicas de ordenación del territorio, desde pendientes, suelos, las restricciones que habría que cumplir. Muchas veces aquí estamos en un debate, ¿tenemos que pagar para que se cumpla la ley? Pues yo creo que en España sí y en Honduras no, porque como están en tal necesidad, pues no da la vida para tanto. De quién es la tierra y veamos cuáles son las amenazas más graves por las cuales, y si tenemos dinero, pues actuemos sobre las amenazas. Que no actuamos igualitariamente, ahora veremos cómo lo solucionamos. Para eso está el principio de subsidiariedad y cómo la Administración debe ayudar. Pero en una situación, y yo trabajo en situaciones extremas, lo primero que tenemos es que ir a curar la herida, ¿no? ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cuál es el balance hídrico? ¿Cuánto dinero podemos capturar? Hay una cosa que se llaman encuestas de valoración contingente. ¿Nos importa el valor del servicio o el valor que podemos capturar? En mi caso, y en situaciones extremas, me interesa lo que puedo capturar. Otra cosa es todo lo que valga, que ya veremos quién lo pone, pero me interesa fundamentalmente el dinero que puedo capturar y cómo con ese dinero que puedo capturar trabajo en las zonas que son más prioritarias para garantizar el funcionamiento de la cuenca hidrográfica y en estas áreas pues decidir qué hacemos, compensar el coste de oportunidad, pues oye, aquí hay una especie protegida, pues se está comiendo de vez en cuando, viene un quetzal y se come tu maíz, chico, pero es que es un quetzal, ¿cuánto maíz pierdes? Pues eso te compenso, tienes un café al sol, lo ponemos a la sombra, bajo selva, pierdes un 20% de productividad, pero eso es lo que te compenso, acabas de arrasar una zona de río que estás formando un barrizal, pues eso tiene que volver a ser selva, etcétera. Identificamos las medidas, las compensaciones en distintas áreas y a cada propietario pues se le hace un contrato, es decir, mira, esta es tu finca. Y de tu finca me interesan dos cosas, me interesa esta naciente y me interesa este cauce, así que hagamos un contrato, esta naciente me la cuidas y este río me lo proteges y paguemos. Y esto es lo que es un mecanismo de pago por servicios ambientales entre un usuario, una ciudad que necesita agua y un productor de servicios ambientales. Así nacieron, siendo muy realistas, transformando a la gente pobre en cuidadores de una función. Como esto podía funcionar en relativos casos, porque como hemos visto hay mucha gente que a lo mejor tiene una finca pero que no tiene la capacidad de vender los servicios ambientales, había que escalarlo, ¿no? Y por lo tanto empezaron en algunos países las políticas públicas con fondos de servicios ambientales. Este es un paso quizá que nos interese más aquí. Pues se crea un fondo forestal y es el que dictamina unas políticas donde pues en unos casos priorizará unas cosas, a lo mejor en otras esta política puede tener que ver a lo mejor aquí o en Galicia a lo mejor es con asentar a la gente en el territorio, pero estamos pasando ya del usuario privado, del conjunto de personas que utilizaban agua para pasar de frijol a aguacate pues a un fondo más regional. Incluso, esto es lo que ya pasa con los mercados de carbono, a que este dinero realmente luego pueda ser cobrado. Por ejemplo, yo consigo pagar a una serie de personas en Brasil, por ejemplo, la reserva de Juma. Pues ese es un caso diferente. Bueno, en algunas reservas llega el dinero a través de la Fundación Amazonas Sostenible, que haría de fondo. Sin embargo, estos certificados de emisión de carbono pues los vende, en este caso, por ejemplo, a los hoteles Marriott. Entonces, cada vez que pasamos una noche en el Hotel Marriott hay un euro que va al fondo de servicios que a su vez va a pagar a un proveedor, o incluso el paso más grande es hacer esto a través de un sistema ya de bolsa, la Bolsa de Chicago de emisiones de carbono,
donde los certificados se compran y se venden porque puede haber una cierta escasez cuando se legisla, etcétera, ¿no? Entonces, estamos pasando de un sistema privado a un sistema público. Bien, y ahora, ¿cómo pasamos de un sistema público a un mecanismo que pueda ser útil aquí, en el País Vasco? Pues lo primero es decir que en España se intentó una estrategia que también ha quedado en un armario del Ministerio, pero lo primero que necesitamos, o lo primero que se hizo es decir, bueno, pero ¿qué servicios ambientales tenemos? Entonces, bueno, pues producción de madera, de leña, todos estos servicios en sentido genérico, tanto como producto como servicio, es una perspectiva previa de abastecimiento, captura de carbono, diversidad y valoremos con las distintas técnicas económicas y cartografiemos pues, cuánto vale el paisaje, cuánto vale la biodiversidad, cuánto vale la formación de suelo. Pues esto, por ejemplo, esto está con satélite MODIS, con un píxel de 500 por 500 metros, pues esto sirve para hacer una política a nivel español de, oye, pues si yo estoy en Galicia, parece que los servicios ambientales que tienen que ser la base de mi política son estos y estos, sin embargo, cuando estoy en Andalucía, pues son estos otros, ¿no? Si esto es, por ejemplo, Madrid, pues en Madrid, ¿qué es lo que más nos importa en Madrid? Pues el agua. Somos 7 millones de personas viviendo en Madrid y sus alrededores y tenemos que beber. Como nos carguemos el agua, nos vamos de Madrid como se fueron los de Éfeso. Entonces, a nivel de Madrid, lo que más nos importa es el agua. Ahora bien, cuando nos vamos al sudoeste de la Comunidad de Madrid, resulta que tenemos la Cepa 56, que es un sitio precioso donde la gente se hace una segunda vivienda. ¿No tendríamos que gravar el paisaje en este caso? Oiga, ¿usted quiere una segunda vivienda en un sitio precioso? Pues ¿por qué no paga una tasa de disfrute del paisaje? Porque va a estar usted en una cepa, ¿no? Pues si usted quiere una casa de segunda residencia en una cepa, yo propongo que todas las casas tengan un impuesto del 1% para la conservación de la cepa, porque usted viene aquí y no se va a la zona de Chinchón, que es el sureste, que es un sitio árido y seco, pues porque es feo. A usted como a mí le gusta ir a un sitio bonito, pues pague. Ese es el segundo nivel, que podría ser un impuesto cuando quieras vivir en una cepa como segunda residencia, por ejemplo. Tercer nivel, además, dentro de la cepa tenemos un pantano donde todos los años tenemos 60.000 personas que se vienen a bañar y se ha quemado. ¿Y aquí qué vienen? Pues aquí al servicio de paisaje, disfrute y recreo de bañarte. Vamos a capturar dinero por esto, porque nosotros esto se ha quemado. Y aquí resulta que hay urbanizaciones de lujo, 2 urbanizaciones de lujo y 60.000 personas. Hablemos con las urbanizaciones y oiga, usted tiene un paisaje espectacular. El día que se le queme, ¿para qué ha invertido esto? ¿No le interesaría una tasa voluntaria para tener un refuerzo en la lucha contra incendios? Pero vamos a negociar, ¿no? Y tercero, 60.000 personas vienen aquí a bañarse. De esas 60.000, 20.000 son locales y 40.000 vienen de Madrid. Esas 40.000, unas 30.000 vienen en su vehículo. Bueno, esto es un monte público. Yo no puedo cobrar la entrada al monte, por ley. Ahora, lo que sí puedo es decir, si usted quiere aparcar, aparca aquí. Y esto tiene una tarifa de 10 euros. Con lo cual yo le cobro la entrada a las típicas zonas de baño. Y con 10 euros dice, ¡qué barbaridad! Ya, chico, pero es que con esto tengo una persona que está vigilando que no haga chuletas, anillo las aves. Entonces, lo que yo quiero es ponerle dinero al disfrute de la naturaleza. ¿Esto qué es? Esto es una estrategia anidada. A nivel nacional me puede interesar los créditos de carbono, a nivel autonómico me interesa el servicio hídrico porque es importante garantizar el agua de Madrid. A nivel de cepa intento capturar el valor del paisaje y a nivel de pantano intento capturar el valor de recreo. ¿Y todo esto para qué? Para que las personas que son propietarias o las asociaciones o los agentes involucrados o la guardería forestal pueda tener una financiación que garantice este cuidado y se vea compensada, ¿no? Si tuviéramos que trabajar en el País Vasco, ¿cuál sería mi propuesta? Pues lo primero de todo, tener una identificación, no sé si estará hecha, yo lo he buscado en Internet y no lo he visto, una mapificación y una cuantificación de los servicios ambientales del País Vasco. Los propietarios forestales y el territorio en general, ¿qué servicios de los ecosistemas están generando al conjunto de la sociedad? Lo primero es saberlo. ¿Qué funciones, qué servicios primarios, qué valor tienen? Esos 3 datos con sus píxeles. Yo en Costa Rica lo que he visto que funciona pues suele ser las fundaciones públicas. ¿Por qué? Porque la administración tiene un pequeño inconveniente. No hay forma de darle dinero gratis a la administración, ni forma ni ganas.
ya va, ¿no?, los impuestos y tal, mientras que las fundaciones público-privadas son capaces de capturar fondos de empresas, etcétera. Entonces, a mi juicio personal, la forma jurídica que mejor funciona es una especie de fundación pública con un seductor ambiental a la cabeza, que además de tener una financiación pública, los 0,1 millones que aparecían en los fondos europeos, sea capaz de capturar dinero. Y ahora veremos de dónde, ¿no? Pues para el patrimonio natural y la biodiversidad. Y esa fundación, que es lo que hace Costa Rica cobra 1 céntimo por litro de carburante para mantener la biodiversidad, y además cuando vas a salir del país, no a la entrada, que son muy cucos, cuando vas a salir tienes que pagar $30 por biodiversidad ya en el aeropuerto. Y dice, anda, ¿qué? Y no, dice, usted está disfrutando mi biodiversidad, así que la paga, y usted no sale de Costa Rica sin el impuesto de biodiversidad. Y con eso mantienen no recuerdo, antes era Fundecor, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Bien, tercer paso, participación. Si vamos a hacer una política, participación, participación, participación. ¿Quiénes tienen que estar? Quienes cobran y quienes pagan. Pues las grandes empresas vascas, que tienen representación, Euskotren, por ejemplo, no emitirá dióxido de carbono, lo compensa, pues venga, aquí a pagar, y al Consejo de Pago por Servicios Ambientales, junto con los propietarios. Necesitamos un foro de discusión donde quienes pagan comprendan el valor que generan para la sociedad los que cuidan. Y por último, vamos a hacer mecanismos a distintos niveles. No se trata de que la administración lo pague todo, se trata de identificar posibles mecanismos privados. Oye, a lo mejor la ría de Bilbao descubrimos que se mantiene gracias a la conservación que se hace en tales sitios. No sé si en la ría, como es agua que entra del mar, no sé si funcionaría a diferencia de una bahía, no lo sé, pero si resulta que la ría depende de la conservación de tales lugares, o que los surfistas que van a Urdaibai, que tienen esa fantástica ola, porque en Urdaibai se genera las condiciones, pues vamos a potenciar la creación de sistemas locales, subsidiariedad. Si algo funciona a nivel local, ¿para qué no vamos a liar? Vamos a potenciarlo y ya lo subsidiaremos si no funciona, ¿no? Entonces, esto es un poco mi esquema de política nacional, subsidiaria y síntesis de todo lo explicado. Para financiar los montes tenemos cosas que pueden suceder a nivel pues nacional, por ejemplo, una ley española para el céntimo forestal, el 0,7 del IRPF, la ley de responsabilidad ambiental. Son distintos mecanismos difíciles, utópicos, no utópicos, pero que esto tiene, pues esto o lo hace el Estado español o no se hace. Pero luego, por otro lado, esto es en el ámbito público, y luego también están los certificados de servicios ecosistémicos a empresas y particulares, ¿no? Pues también con, de algún modo, la ley de responsabilidad ambiental, ¿no? Pues usted consume tanto, pues tiene que comprar estos fondos, o tiene que comprar este dinero que luego se aplica a un banco. Entonces, todo esto tiene que ser una política, obviamente, que se haga a nivel europeo, nivel español. No hay ámbito para trabajar sobre el... A lo mejor se puede poner una sobrecarga, como hizo el gobierno de Baleares, la ecotasa. Ahora, el problema de la ecotasa es que hizo tambalearse al gobierno. O sea, que hay que tener cuidado con las medidas impositivas que gravan un territorio y no otro, ¿no? Todo esto, pues lógicamente, tendría que ir al fondo que propone la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es un fondo que está legislado pero no dotado, es decir, no existe. Y esto sería pues una primera reclamación, a mi juicio, de todos los, ahí está Patricia de la Confederación de Silvicultores, una reclamación a nivel nacional. Oye, si se ha creado un fondo, pues que se dote un poquito. Segundo, comunidades autónomas. La Renfe es fantástica y genera un montón de dióxido de carbono, pues vamos a sentarla, vamos a hacerle partícipe, vamos a convencerla, vamos a seducirla, pero aquí tenemos el Euskotren. Pues aquí lo que se necesita es replicar la estructura, pero pues Iberdrola, Euskotren, las empresas vascas que puedan tener alguna relación con el... o porque generan externalidades negativas o porque viven de las positivas, esa estructura a nivel español vamos a replicarla en el País Vasco, vamos a vender certificados, etcétera, vamos a encontrar esos lugares específicos, embotelladora de agua, etcétera, que además, pues obviamente pueden ser enriquecidos por presupuestos autonómicos, y así llegamos al ámbito que es importante, al propietario, porque hasta aquí estamos hablando de dónde consigo el dinero, ahora dónde lo gasto. Y en el nivel
local, que es el que me interesa, al final, el del propietario, el del ayuntamiento, el del grupo local, pues sigamos con lo mismo. Si resulta que hay un municipio que bebe gracias a unos bosques, pues la gente que bebe agua y disfruta de ese agua, pues tendrá que ser consciente y a lo mejor en algún sitio hay que proponerles, oye, deberías, como en Bolivia, por ejemplo, se añade un 2% a la factura del agua en concepto de servicio ambiental, pues si fuera el caso. Y con todo esto, pues, ¿qué es lo que podemos llegar a fomentar? Pues esto parece que no lo puedo quitar. Pues llegar a un modelo donde pueda haber propietarios que tengan un contrato de servicios ecosistémicos. A mí me gusta hablar de contrato, no de subvención. A mí no me gustan las subvenciones porque a mí cuando me subvencionan algo, me lo subvencionan lo haga bien o lo haga mal. Es decir, yo no subvenciono a mi panadero cuando le compro el pan. No, yo le compro, porque comprar tiene significado. Entonces, oiga, usted está haciendo esto. Además es muy importante que los propietarios estén orgullosos. Miren lo que yo hago para la sociedad. Este es el contrato que garantiza que yo soy una persona de utilidad pública. Esto es un orgullo que uno tiene que tener, se te tiene que reconocer y eso para mí es un contrato, ¿no? Y a partir de ahí, pues, incrementar la compensación a quienes, dentro de una política en cascada, pues, generen servicios de los ecosistemas. Bien, yo llego hasta aquí. Lo único es que quiero dejarles con este libro, porque como hicimos a mí me encargaron hacer al Ministerio hace 5 años la estrategia española de pago por servicios ambientales, que efectivamente duerme feliz en un despacho, pero me dejaron publicarlo. Y entonces lo publiqué y lo que he creado es un manual para hacer una política de pago por servicios ambientales. Todas las preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Pero pago por un servicio o pago por todos a la vez? ¿Discrimino entre quienes tienen encinas y hayas o solo las hayas? Es como un poco el guía burros de cómo hacer una política, pues lo quise publicar. Y entonces el Ministerio dijo lo publico y cuando lo leyó dijo no lo publico. Porque yo me voy a meter en un lío, estoy publicando algo que me va a pedir dinero. Entonces, al final, Patricia pues hizo una serie de gestiones y está por ahí publicado en Internet, pero si ponen el título, pues encontrarán el guía burros de cómo se hace una política de servicios ambientales a distintos niveles y lo que he contado básicamente está en estas revistas. Muchas gracias.